El esenio, al pasar por los primeros 14 escalones, penetra primero en su cuerpo astral, en el que encuentra con todas las pasiones y emociones que con él se relacionan, o sea, todo lo peor de su propio yo en su encarnación actual. Del cuerpo etéreo no le ha sido posible deteriorar tanto como de su cuerpo astral. Verdaderamente, el cuerpo etéreo se presenta en forma mucho más divina y pura. Al pasar por los segundos 14 escalones, el esenio percibía que si resistía a las tentaciones de su cuerpo astral, habría superado lo más difícil de los primeros 14 escalones para entrar en la esfera de su cuerpo etéreo, cuyas fuerzas se han dañado mucho menos. Lo percibido en esta esfera se denominaba con otros 3 términos que también son difíciles de traducir a los idiomas modernos: Gedulat, Tiferet y Geburá. Tratemos de formarnos una idea de estas 3 esferas. Al percibir lo relativo al cuerpo etéreo, el primer término, Gedulá, proporcionaba una idea de lo que en el reino o mundo espiritual aparece grande, majestuoso y asombroso. Pero la palabra Geburá, en cambio, representaba un matiz de grandiosidad disminuido por el efecto del obrar. Geburá equivale al matiz de la grandiosidad y la fuerza que se manifiesta hacia afuera con el fin de oponerse para manifestarse como ser independiente. Con el término Gedulá se relaciona el actuar por integridad interior, por esencialidad interior. Con Geburá, en cambio, se relaciona un actuar agresivo hacia afuera. Tiferet significaba la grandeza que se conecta en sí misma, la interioridad que se manifiesta hacia afuera, pero no en forma agresiva, sino como expresión de grandeza espiritual. El significado de este término solo podría expresarse mediante la combinación de nuestros 2 conceptos, bondad y belleza. Un ser cuya interioridad aparece en su forma exterior da la sensación de belleza. Un ser cuya integridad interior se manifiesta exteriormente da la sensación de bondad. En la ciencia oculta hebrea, ambos conceptos se combinan en Tiferet. Resulta, pues, que al descender en el cuerpo etéreo se establecía la relación con estas 3 cualidades. Después había que descender al cuerpo físico, en el que el iniciando, en cierto sentido, llegaba a conocer las más antiguas de las entidades divino-espirituales. En mis libros La Crónica de la Kasha y La Ciencia Oculta, se describe que el germen primitivo del cuerpo físico se había formado en el antiguo estado planetario de Saturno. Sublimes entidades espirituales, los tronos, dieron en sacrificio su propia sustancia volitiva para formar de ella el primer germen del cuerpo físico humano. A través de la evolución por Saturno, Sol y Luna, otras sublimes entidades espirituales contribuyeron al ulterior desenvolvimiento de este germen primitivo, y esas mismas entidades siguieron organizándolo cada vez más hasta formar la actual estructuración maravillosa del cuerpo físico, como morada del ser humano, tal como hoy se nos presenta, conjuntamente con cuerpo etéreo, cuerpo astral y el yo. De esta manera, al descender realmente a su interior, el hombre percibía lo que en la antigua enseñanza oculta hebrea se describía diciendo que esa naturaleza inferior poseía cualidades únicamente concebibles si nos imaginamos la más sublime sabiduría que el hombre puede alcanzar en su alma. Si elevamos la mirada hacia la sabiduría como ideal, nos sentiremos enaltecidos, si parte de nuestro ser resulta ser saturado de sabiduría. Quienes se sumergían en el cuerpo físico sabían que se encontraban con entidades cuya entera sustancialidad consistía en aquello que el hombre
solo adquiere de forma insignificante cuando aspira a la sabiduría. Esta sabiduría no se logra mediante el saber ordinario, sino a través de profundas y penosas experiencias del alma. Tampoco se adquiere en el curso de una sola, sino a través de muchas encarnaciones, aunque siempre parcialmente, puesto que solo la búsqueda de la sabiduría absoluta nos daría la plenitud. El iniciando percibía a entidades que se manifestaban como seres sabiduría, cuya peculiaridad predominante fue la suprema y pura sabiduría. En la antigua ciencia oculta hebrea, esa cualidad peculiar se denominaba Chokmak, equivalente de sabiduría. Cierto matiz más sencillo de ella se halla también en el ser humano, si bien en su propia individualidad solo lo adquiere en grado menor. Al descender en el cuerpo físico, el hombre también percibe entidades que en gran medida poseen esta cualidad de una sabiduría más sencilla y que en la enseñanza oculta hebrea se denominaba Binah. Estas entidades aparecen como seres que verdaderamente resplandecen por efecto de dicha cualidad. Ella es lo que mismo que el hombre es comparable con su intelecto y que él, por cierto, solo adquiere hasta un grado reducido. Binah se relaciona con entidades enteramente compenetradas de lo que el intelecto es capaz de alcanzar. Se trata de un matiz más bien grosero del Chokmak. Por ello, la enseñanza oculta hebrea, al referirse a Chokmak, solo como sabiduría creadora que en sí misma reproduce los secretos del universo, la comparaba con un chorro de agua. Binah, en cambio, con un mar, para expresar así el estado más grosero. Lo más sublime que se alcanzaba al descender en el cuerpo físico se denominaba Keter. Es casi imposible encontrar una expresión para interpretar esta palabra. Solo simbólicamente se puede señalar la cualidad que aparece como una vaga idea de lo que son las cualidades de entidades sublimes divino-espirituales. Por esta razón, se caracteriza esta cualidad mediante un símbolo por el cual el hombre se eleva por encima de sí mismo y que se emplea para expresar lo supremo de ella. Corona sería la traducción adecuada. Binah, Chokmak, Keter, Gebura, Tiferet, Gedula, Nezach, Jesod, Jod, Malchut, el reino, yo. Esto representa un escalonamiento de las cualidades que poseen las entidades, a cuya región el hombre se eleva al descender en su propio interior. En realidad, se trata de un elevarse. En la iniciación esénea, el hombre adquiría las experiencias para conocer la realidad de las referidas cualidades. Lo particular de dicha iniciación era el contraste con pueblos circundantes que procedían con la supresión del sentimiento del yo, del propio yo, lo que significaba que en la iniciación no se podía ser como en el mundo físico exterior. El iniciando, en el momento de ser conducido al mundo espiritual, no podía ser como lo era afuera, en el reino. En cuanto a las iniciaciones antiguas, había que remarcar la diferencia entre lo que el iniciando experimentaba y la manera de sentirse en su yo. Expresando brevemente lo que en las antiguas escuelas ocultas se hacía valer frente al mundo exterior, habría que decir: nadie debe creer que, para ser iniciado, pueda conservar el mismo sentimiento de su yo como lo posee en el reino, en Malchut. Al elevarse, conocerá maravillosamente la verdad de las 3 cualidades, pero deberá renunciar al sentimiento de su yo del mundo exterior. Lo que el hombre experimenta como Nezach, Jesod, Jod, etc.,
no lo puede vivenciar en el reino, ni junto con el sentimiento corriente de su yo. Esto fue la creencia común y se hubiera considerado como insensato, demente o mentiroso al que se hubiera opuesto a tal afirmación, pero fueron los esenios quienes por primera vez anunciaron: vendrá el tiempo en que todo lo que existe en lo alto será traído abajo, de forma que el hombre podrá vivenciarlo manteniendo el sentimiento del yo. Los griegos lo llamaban Badileia. Primero los esenios enseñaron el hecho de que vendrá quien bajará lo que existe en lo alto, en los reinos de los cielos, para que lo reciba el yo que vive en Malchut, en el reino. Con estas palabras vigorosas lo enseñó Jesús ben Pandira a sus esenios y a algunos a su alrededor. Para resumir su enseñanza, tal como después la difundió su discípulo Matai, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Por la inspiración recibida del sucesor de Gautama Buda, el Bodhisattva, que a su tiempo será el Maitreya Buda, Jesús ben Pandira enunció: hasta ahora no ha sido posible llevar los reinos de los cielos al reino Malchut al que pertenece el yo, pero transcurrido el tiempo de las 3 veces 14 generaciones de la estirpe de Abraham de la casa de David, hijo de Jesé, estirpe de Jesé, Geseniuis o Esenios, nacerá quien traerá al reino en el que vive el yo, las 9 cualidades de los reinos de los cielos. A causa de esta enseñanza, Jesús ben Pandira ha sido acusado de blasfemia y apedreado, porque semejante enseñanza se consideraba como el peor ultraje contra la iniciación, entre los que se negaban a comprender que lo correcto de una época no ha de ser necesariamente lo adecuado a otra, puesto que la humanidad tiende a progresar. Luego llegó el momento de cumplir lo anteriormente anunciado. Concluido el tiempo de las 3 veces 14 generaciones, pudo formarse de la sangre del pueblo hebreo la corporalidad apropiada para la encarnación de Zoroastro, para que, después de perfeccionarla mediante los instrumentos que se hallaban en el cuerpo definitivo, pudiese ofrecerla en sacrificio a la entidad del Cristo.